versículo bastante conocido por nosotros. Proverbios capítulo 3, vamos a leer a partir de los versículos 5 al 7. 5 al 7, Proverbios 3. Dice así la palabra del Señor. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio a tus propios ojos, teme al Señor y apártate del mal. Vamos a pedir la ayuda del Señor. Padre, Señor nuestro, queremos acercarnos a ti para pedirte que ahora que tu palabra será expuesta delante de nosotros, tú nos concedas un corazón que la reciba y que tu palabra, al venir a nosotros con poder, Señor, haga la obra por la cual tú la envías. Consuélanos a través de tu palabra, anímanos a través de tu verdad y consolídanos, oh Señor, a la hora de considerarte a ti, cuando tú te revelas a ti mismo como el Dios de toda providencia. Te lo pedimos para la gloria de tu nombre. Amén. Amén. Básicamente lo que el escritor está diciendo aquí, o está resumiendo aquí en estos versículos, es que nosotros debemos fiarnos de Jehová. Eso es lo que comienza él diciendo. Debemos fiarnos de Jehová. Es decir, nosotros debemos poner nuestra confianza en Dios para que podamos hallar seguridad. ¿Y de qué forma nosotros debemos hacerlo? Según él nos habla aquí, nos explica, dice, con todo tu corazón. Es decir, con la totalidad del interior de la persona, con todo lo que él es, con su mente, con su voluntad y con sus emociones. Y cuando esto sea así, hay algo peligroso que puede suceder. Es que podamos nosotros pensar que los méritos son nuestros. Y por eso el escritor dice, no te apoyes en tu propio entendimiento. Es decir, no descanses, no dependas de ti, ni de nada que haya en ti, ni de nada que haya fuera de ti, a no ser Dios. Sino que reconoce a Dios en todos tus caminos. Aquí hay un llamado directo al sometimiento de la providencia de Dios, fuera esta cual fuera. Dice, en todos tus caminos. En todos tus caminos. No seas sabio en tus propios ojos. Teme. Ese temor es un temor reverencial al Señor y apártate del mal. Hermanos, no hay mayor enemigo del temor del Señor en el corazón que el engreimiento de nuestra propia sabiduría. No hay nada más enemigo que el temor al Señor. No debemos usar nuestra propia sabiduría para lograr beneficios en esta vida que estén fuera de la voluntad o que estén fuera de la providencia de Dios, ni usar tampoco medios incorrectos para el alivio cuando la providencia de Dios sea aflictiva, sea afligirnos. Si hacemos ambas cosas, estaremos pecando contra el Señor. Por eso Él dice, temed al Señor y apártate del mal. Aparta de este tipo de tentaciones. Apártate de caer en la tentación de apoyarte en tu propia prudencia o de, como dice en la segunda parte del versículo, en tu propio entendimiento. Este temor está relacionado con un conocimiento correcto de Dios. Y como yo conozco a Dios, eso tiene como consecuencia el temor a Él. Y el conocimiento correcto de Dios afecta directamente al comportamiento moral de la persona, poniendo la tentación de pecar en las perspectivas correctas. Esto fue lo que Dios dijo acerca de su siervo Job. Allí en Job capítulo 1, versículo 1, dijo, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. El temor de Dios nos trae como resultado
el apartarnos de nuestros pecados, el apartarnos del mal. El temor a Dios, al Dios que uno conoce, afecta directamente a su comportamiento moral. Entonces, básicamente el escritor nos exhorta diciendo: fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Y cuando todo esto se esté dando en una persona en relación con Dios, el resultado es el siguiente: la sujeción a la providencia de Dios, fuera la que fuera. Que es lo que nos dice el versículo 6. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Imagínate una senda que sea así, que sea en zigzag, ¿verdad? El Señor siempre nos está diciendo en su palabra que nosotros no tenemos que apartarnos ni a derecha ni a izquierda, ¿verdad? Ni a izquierda ni a derecha. Pero nosotros, ¿qué hemos hecho? Nosotros prácticamente nos desviamos muchas veces. Antes de conocer al Señor andábamos así. Andábamos yendo a izquierda y a derecha. Pero en ese tiempo nosotros andábamos conforme a nuestra sabiduría, conforme a nuestra opinión, conforme a nuestra confianza en nosotros mismos. Andábamos en zigzag. Pero Dios, Él dice que promete enderezar nuestra senda. ¿Cuándo? ¿Cuándo sucede eso? ¿Cuándo es el momento que el Señor viene y endereza cuando nosotros no estamos andando conforme a su agrado? Cuando nosotros lo reconozcamos en todos nuestros caminos. Es decir, cuando descansemos y confiemos solamente en su providencia, sin apoyarnos en nuestro entendimiento y en nuestra propia confianza. Entonces, lo que nos exhorta centralmente estos versículos es a conocer a Dios en toda nuestra vida. Es reconocerlo a Él en todo lo que nos pasa, en todos los acontecimientos de nuestra vida. Es tener la providencia de Dios presente en todas y cada una de las cosas que nos suceden aquí. Es reconocer a Dios en todo, absolutamente todos nuestros caminos. Es un llamado a reconocer a Dios como el autor de todo lo que le sucede al hombre. Dios es el autor de todo lo que le acontece a los hombres. En todas las providencias de nuestras vidas, sean cómodas, sean placenteras, sean beneficiosas, sean alegría, sean abundancia, todo tipo de comodidades que nosotros recibimos, de bendiciones, de misericordias aquí en esta tierra, Dios es el autor. Pero al hablar de que Dios es el autor de todo lo que acontece al hombre, también nos referimos a los sufrimientos. También nos referimos a los dolores, a las aflicciones, de todo tipo, a las pérdidas, a las decepciones, a las persecuciones y hasta la misma muerte. Por encima de toda esta providencia, nosotros debemos observar a Dios como el autor o el donante de todo esto. Entonces, como dijo Salomón, reconócelo en todos tus caminos. Y reconocer a Dios, hermanos, en la comodidad, reconocer a Dios en los beneficios, quizás no es algo que nos cueste mucho, ¿verdad? Reconocer que Dios es el que nos da, que Dios es el que concede, que Dios es el que nos ha dado esto o aquello. Podemos llegar a dar gracias a Dios por estas cosas fácilmente. Entonces, primeramente, vamos a considerar qué debemos reconocer a Dios en estos beneficios que llegan a nosotros. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Primeramente tenemos que considerar que Él se declara a sí mismo, se revela a sí mismo en las Escrituras como Padre de misericordia, que Él es el que engendra la misericordia para nosotros. Imagínate un padre con 4 criaturas. Ese padre es quien engendró esas criaturas. Él es el autor de esas criaturas. Dice aquí que Dios es Padre de misericordia. Dios es el que engendra todas y cada una de las misericordias que llegan a nosotros. Él es el que las engendró. Y asimismo Dios, hermanos, nos da de esa misericordia y llegan a nuestra vida porque de Él vienen para todos nosotros. Y nosotros estamos llamados a reconocerlo delante de Él y darle gracias. La Biblia dice también que Él es Dios de toda consolación. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 3. Toda consolación. No de alguna consolación, ni siquiera de la mayoría de las consolaciones, sino que Él es Dios de toda consolación.
Así que si nosotros recibimos algún tipo de consolación, hermanos, aquí en esta vida, si hemos recibido algún tipo de consolación, viene de parte de Dios. Y debemos atribuírsela a Él, porque Él es Dios de toda consolación. Sin la orden de Dios, ninguna misericordia o consuelo pueden llegar a nuestras manos. Ninguna. Y no debemos pensar que es suficiente, hermanos, reconocerlo de manera general. No. Sino que cuando nosotros recibimos misericordia y consuelos, debemos prestar especial atención a algunas cosas. Primero, debemos observar el cuidado de Dios para nosotros. El cuidado que Dios tiene de nosotros. Y Dios quiere que sus hijos sepan esto. Que sus hijos tengan presente esto. Que ellos estén convencidos de esto. En 1 de Pedro capítulo 5 versículo 7 dice: Él tiene cuidado de ustedes. Miren cómo el mismo Señor Jesucristo quiere que sepamos esto. En Mateo 6:32 Él dijo: vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidades de todas estas cosas. Él lo sabe. En Filipenses 4:6 dice: por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Esto no es más que darle a conocer a Dios nuestras necesidades, y nuestras necesidades serán suministradas por Dios. No se turben a sí mismo a este respecto, es lo que está diciendo Pablo aquí. Ustedes tienen un Padre que cuida de ustedes. Así que en primer lugar, hermanos, debemos observar y reconocer el cuidado que tiene Dios de nosotros. Eso es reconocerlo, de alguna manera, en algún aspecto, en nuestros caminos. Que Él tiene cuidado de nosotros. En segundo lugar, debemos observar la sabiduría de Dios en la forma de dispersarnos sus misericordias. La sabiduría de Dios. Cuán adecuadamente las ordena Él a nuestra condición y cuán oportunamente Él lo hace a su tiempo, a su medida, a su grado. Cuando una comodidad se suspende y se elimina, generalmente otra comodidad suele tomar lugar a esa que se nos ha sido quitada. Así Isaac consoló a Rebeca después de la muerte de su madre. Dice en Génesis 24:64, y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Dios quiere que reconozcamos su sabiduría en cómo Él hace llegar sus misericordias a nosotros, a su tiempo, a su medida y a su forma, porque Él es sabio. En tercer lugar, observen la gracia gratuita de Dios en hacernos llegar esas misericordias. Es reconocer que las riquezas de la gracia en toda dádiva, tanto en consuelo como en misericordia, a criaturas tan viles e indignas como lo somos nosotros, es un don de Dios. Es reconocer que nada merecemos, que es por pura gracia. Todo lo que llega a nosotros es por voluntad de Dios. Tal como Jacob y los demás santos de los tiempos antiguos, nosotros llegamos a sentir que nosotros no merecemos la más mínima de las misericordias y la verdad que Dios nos ha mostrado. Nosotros somos llevados a decir: menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Esas han sido las palabras de Jacob. Nosotros recibimos de parte de Dios sus misericordias a través de su providencia. Y reconocemos al mismo tiempo que todas ellas son por pura gracia. Debemos observar la gracia gratuita de Dios en toda nuestra vida. En cuarto lugar, debemos observar la condescendencia que tiene Dios a nuestras peticiones de esas misericordias. Dice el Salmo 34:6, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Esta es la porción más dulce de cualquier tipo de gozo que un hombre puede saborear, sensiblemente al retorno y respuestas de las oraciones que él le eleva a Dios. Y en gran medida, esta respuesta inflama el amor del alma de la persona hacia Dios. El Salmo 116:1 dice: amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas. ¿Ven la respuesta de amor? Cuando Dios trae esa
contestaciones a misericordia hacia nosotros. Dios es condescendiente con nosotros en esto. En quinto lugar, debemos observar el designio y el fin de Dios a la hora de traer todos nuestros consuelos y esas misericordias. ¿Cuál es el propósito de Dios en sus consuelos y en sus misericordias? Debemos saber que, hermanos, no son para satisfacer nuestros propios antojos y nuestros apetitos sensuales o una mera satisfacción como un fin en sí mismo, no. Dios no nos concede su misericordia y su consuelo con ese fin, sino que Él nos lo concede para desarrollar y permitirnos un desempeño más alegre en nuestro deber hacia Él. Voy a repetir eso. Es para desarrollar y permitirnos un desempeño más alegre en nuestro deber hacia Él. Dice en Deuteronomio 28, 47 y 48 lo siguiente: por cuanto no serviste al Señor tu Dios con alegría y con gozo de corazón, ¿cuándo? Cuando tenías la abundancia de todas las cosas, por tanto servirás a tus enemigos, las cuales el Señor enviará contra ti, etcétera, etcétera. Por cuanto no serviste al Señor tu Dios con alegría y con gozo de corazón, cuando tenías la abundancia de todas las cosas. Dios está dando abundancia, nos está dando de su misericordia, nos está dando de su consuelo, y la respuesta debía ser un gozo servicial a Él, una respuesta a servirle con alegría. No es para nuestro mero placer, aunque nosotros encontramos complacencia cuando recibimos de la misericordia y el consuelo de Dios, pero eso no es el fin. Es para despertarte, es para desarrollar en ti el servir a Dios con gozo y alegría. ¿Cuándo? Cuando Él te llena de la abundancia de sus misericordias. No de cualquier manera, sino con alegría y con gozo de corazón. En sexto lugar, debemos observar la forma y el método en que nos son transmitidas estas misericordias. Todas ellas fluyen hacia nosotros a través de la sangre de Cristo y el pacto de gracia. No hay nada en nosotros que movió a Dios o mueve a Dios a darnos nada. Todo fluye hacia nosotros a través de la sangre de Cristo y el pacto de gracia. 1 Corintios 3, 22, 23. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Las misericordias derivan de su dulzura, del canal que es Cristo, por el cual Dios hace correr sus misericordias hacia nosotros. En octavo lugar, debemos observar la bondad distintiva de Dios en todos los disfrutes lícitos y misericordias de nuestras vidas. Voy a repetir esto. Debemos observar la bondad distintiva de Dios en todos los disfrutes lícitos, en todas las gracias, las misericordias que Él hace llegar a nuestras vidas. Fíjense lo que dice en Hebreos 11:37. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, pero son prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Hermanos, ¿cuántos miles de mejores que nosotros se les negó estas comodidades y estos consuelos que nosotros recibimos en nuestras vidas? ¿Cuántos? Cuando sabemos de tantos creyentes que pasan tanta escasez, que no reciben nada de comodidades, que Dios les priva de tantas cosas que nosotros sí podemos recibir, que Dios sí nos concede, ¿no debiera esa realidad llevarnos a reconocer su providencia misericordiosa y darle gracias? Él hace distinción con nosotros. Cuando a otros el Señor está pasando por otras pruebas. Fíjense lo que les pasaba a estas personas. Persecución, azote, cárceles, prisiones, apedreados, aserrados.
Salomón escribió, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Dijimos que reconocer las dádivas y misericordias de Dios puede ser algo fácil para el hombre, ¿verdad? Pero si fuese así, Salomón no diría, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoya en tu propio entendimiento, o no seas sabio en tus propios ojos. Pudiera parecer que es fácil dar gracias al Señor por lo que el Señor hace, o reconocerlo a Él en las cosas que nos llegan. Pero si es así, si fuese así, ni Salomón diría esto, ni tampoco el Señor a su pueblo en el pasado, cuando les dijo, cuídate de no olvidarte del Señor, tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos, sus ordenanzas y sus estatutos, que yo te ordeno hoy. No sea que cuando hayas comido y te hayas saciado y hayas construido buenas casas y habitado en ellas, y cuando tus vacas y tus ovejas se multipliquen, y tu plata y oro se multipliquen, y todo lo que tengas se multiplique, entonces tu corazón se enorgullezca y te olvides del Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Él te condujo a través del inmenso y terrible desierto, con sus serpientes abrasadoras y escorpiones, tierra sediente donde no había agua. Él sacó para ti agua de la roca del pedernal. En el desierto te alimentó con el maná que tus padres no habían conocido, para humillarte y probarte, y para finalmente hacerte bien. No sea que digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han producido esta riqueza. Mas acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da poder para hacer riquezas, a fin de confirmar tu pacto, el cual juró a tus padres, como en este día. Deuteronomio 8. Con nuestro corazón corrupto no es nada fácil darle la gloria al Señor de las cosas que nos llegan. Somos muy fácil y propensos a gloriarnos nosotros mismos cuando logramos algo. Fue por nuestro esfuerzo, fue por nuestro trabajo, fue por nuestra perseverancia. No, dice el Señor, no te olvides, no te equivoques de que cuando llegue el momento de la bonanza, atribuirte a ti, y mi poder y la fuerza de mi mano ha producido estas cosas. Sino que reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Corremos el peligro, hermanos, de olvidarnos del Señor. Pero reconocer a Dios en nuestros caminos no se requiere esto solamente en la providencia de sus misericordias, en sus beneficios, en sus consuelos, no, sino también en la adversidad. En la adversidad. En segundo lugar, en todas las providencias tristes, dolorosas, aflictivas que se presentan, allí también debemos observar a Dios como el autor y el que también ordena todas estas cosas. De esta manera Dios se presenta a sí mismo ante nosotros. Él dice, he aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Jeremías 18:11. En Amós capítulo 3, versículo 6 leemos, si se toca la trompeta en la ciudad, no temblará el pueblo. Si sucede una calamidad en la ciudad, ¿no la ha causado el Señor? En nuestra confesión de fe, en el capítulo 5, donde nos habla acerca de la divina providencia, en el párrafo 5, nosotros leemos lo siguiente. El Dios sapientísimo, justísimo y lleno de gracia, a menudo deja por un tiempo a sus propios hijos expuestos a diversas tentaciones y a las corrupciones de sus propios corazones, con el fin de disciplinarles a causa de pecados pasados o para darles a conocer la fuerza oculta de la corrupción y del engaño de sus corazones, para que sean humillados y para llevarles a una dependencia de Él más íntima y constante para apoyo de ellos, y para hacerles más alertas contra todas las ocasiones futuras de pecado y para otros fines justos y santos, de manera que todo cuanto acontece a cualquiera de sus elegidos es por designio suyo para la gloria de Dios y para el bien de ellos. Un párrafo como este pone ante nosotros la soberanía de Dios. La soberanía de Dios en su providencia. Nos muestra como un ser infinitamente superior a nosotros, en cuya voluntad todos nosotros subsistimos y ante Él en sumisión deberíamos estar. Dice el Salmo 46:10, estad quietos y conoced que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Salmo 115:3, nuestro Dios está en los cielos, Él hace lo que le place. Entonces en nosotros
y todo lo que tenemos procedió de su voluntad, cuán correcto es entonces que nos resignemos a esta realidad. No hace muchos años que nosotros existimos, hermanos, y cuando le agradó traernos a este mundo, nosotros no teníamos ninguna libertad para establecer con Él qué términos vendríamos al mundo, ¿verdad? Tampoco pudimos negarnos si íbamos a existir o no, y menos poder existir bajo tales términos que deseáramos nosotros. No, a mí me hubiese gustado ser mujer. No, a mí me hubiese gustado ser más alto. No, a mí me hubiese gustado... Nadie pudo elegir. Eso fue por la soberanía de Dios. Su soberanía se mostró gloriosamente en sus eternos decretos y providencias en nosotros. Así que Dios es el autor también de nuestras aflicciones. ¿Y de qué manera hermanos, de qué manera debemos armar nuestras mentes para honrarlo en medio de nuestras aflicciones? En primer lugar, debemos poner la gracia y la bondad de Dios ante nosotros en todas las providencias aflictivas. Así como sucedió con Moisés en el monte Sinaí, al ver allí ver pasar a Dios delante de él, y Dios estaba proclamando una frase: cuando la aflicción pase delante de nosotros, podamos proclamar las mismas palabras que el mismo Señor pronunció. El Señor, Dios compasivo y clemente, grande en misericordia y verdad. Lo que ahora pasamos realmente no es tan malo como podría ser, comparado con lo que nosotros merecemos. Esto es algo que observó siempre la Iglesia y se lo aplicó a sí misma, diciendo: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Lamentaciones 3:22. ¿Ha arrebatado Dios algo? Él podría haber arrebatado todas nuestras cosas en un segundo si quisiera. ¿Estamos afligidos? Por misericordia, hermanos, no hemos sido consumidos. O si nosotros consideráramos cuántas misericordias temporales aún guarda Dios y tienes preservada para nosotros, y cuáles misericordias espirituales son otorgadas en medio del dolor y todavía se mantienen con nosotros. Nosotros encontraremos motivos de sobra para admirar la misericordia en lugar de quejarnos cuando Dios viene a nosotros de manera severa. Debemos poner la gracia y la bondad de Dios ante nosotros en todas las providencias aflictivas. En segundo lugar, debemos observar la sabiduría de Dios en todas nuestras aflicciones. Así como reconocemos la sabiduría de Dios en nuestras misericordias, en nuestros consuelos y en los beneficios, también debemos reconocer la sabiduría de Dios en nuestras aflicciones. Contemple su sabiduría en la elección del tipo de la aflicción. ¿Por qué experimentar este tipo de pena ahora y no otra? Eso es parte de su sabiduría. Piensa en el tiempo de la aflicción. El tiempo es ahora, no es en otra época, es ahora. Eso es parte de su sabiduría. Piensa en el grado de la aflicción, en la intensidad de la aflicción. Es en esta medida solamente y no de una manera más grande. La sabiduría de Dios. Piensa en los apoyos y las ayudas que son brindadas bajo esta aflicción. De modo que nosotros no quedaremos desamparados. Aún en nuestra aflicción, Dios envía ayuda. Observen el resultado al que se conduce esta aflicción, que es para nuestro bien y no para nuestra ruina. Es algo mental, ¿no? Es algo que tenemos que considerar en nuestra mente, estas cosas, cuando estemos pasando por la aflicción. No olvidarnos de la sabiduría de Dios. El Señor ha hecho eso de manera intencional. Miren todo esto y luego pregúntenle a su corazón la pregunta que Dios le hizo a Jonás: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Cuando nosotros consideramos la necesidad que hemos tenido de estas varas, que se requerían todo esto para que nuestras corrupciones pudieran ser mortificadas mucho más, y que sin la mortificación de estas cosas ya hubiésemos perecido, hermanos, por siempre ya. Pero como dijimos al principio, Dios tiene cuidado de nosotros. Dios tiene cuidado de nosotros. Veremos una gran razón para estar tranquilos y satisfechos bajo la mano de Dios. ¿Cuándo? Cuando consideremos su sabiduría, cuando estemos pasando por diversas aflicciones.
En cuarto lugar, pongamos la fidelidad del Señor ante nosotros bajo la providencia más triste. Su fidelidad. Relacionar la fidelidad de Dios con la aflicción. ¿Cómo es eso? Así lo hizo David en el Salmo 119, 75. Él dijo: conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. La aflicción que Dios trae a tu vida es parte de que Él es fiel. Esto es por su pacto, hermanos. Es por su pacto de fidelidad que Él se compromete en afligirnos. Por esta misma razón es que el Señor no negará la vara cuando la necesidad lo requiera. En 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 6, dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario. ¿Te has quedado alguna vez con esa palabra? En este versículo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Algo que el Señor jamás hará es abandonar a su pueblo cuando éste esté bajo la vara, cuando lo aflige. Si hay necesidad de aflicción, Dios será fiel. Dios será fiel a su pacto. Pero cuando esto esté sucediendo, cuando estemos bajo la vara de la aflicción, el Señor nunca nos abandonará. Pablo decía en 1 Corintios capítulo 4, versículo 9, perseguidos, mas no desamparados. ¿Desamparados por quién? Por Dios. El Señor planifica la persecución, pero al mismo momento Él no nos desampara. Derribados, pero no destruidos. El Señor nuestro Dios no perderá nuestros corazones mientras haya una vara que pueda prevenirlo de preservarlo. Dios preferiría, dijo un comentarista, escucharnos gemir aquí bajo su vara aflictiva que oír nuestros gritos en el infierno. Su amor es juicioso, no indolente. Él busca nuestro bien en lugar de nuestra comodidad. ¿Por qué? Porque conforme a su fidelidad, Él nos aflige. Así que pongamos la fidelidad del Señor ante nosotros bajo la providencia más triste que nos pueda estar sucediendo. En quinto lugar, observen la suficiencia total de Dios en el día de la aflicción. En ese día, recuerda que Dios es suficiente. Miren la abundancia que hay en Él a pesar de que todo se haya ido. La fuente aún continúa llena. La fuente aún continúa rebosando. Aunque se corte este o aquel conducto que solía transmitirme algo a mí, Dios sigue siendo suficiente. Hermanos, no podemos compensar la pérdida de alguna cosa de esta manera. No podemos ver más en Dios que en cualquier o todas las comodidades que hemos perdido. ¿Con qué ojos miramos a Dios? Dios nos es suficiente. Debemos observar la suficiencia total de Dios en el día de la aflicción. Y finalmente, observe la inmutabilidad de Dios. Él es la roca eterna. Él es el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago 1:17. Nosotros debemos contemplar a Jesucristo como el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 13:8. Si nosotros creyéramos de todo nuestro corazón en este atributo de Dios, en su inmutabilidad, nos comportaríamos tranquilamente bajo todo cambio que pueda venir en nuestras vidas de parte de la providencia de Dios. Es posible que en 2 o 3 días sucedan cambios dolorosos, tristes en nuestra condición. Los problemas se pueden multiplicar. Podemos perder el trabajo, podemos quedarnos sin nuestro hogar. Nos puede venir una enfermedad dolorosa que quizás no tenga cura. La muerte de un ser querido quizás ha puesto toda nuestra vida de cabeza para abajo. Pero ante todo esto, Dios sigue siendo el mismo que era. Él sigue siendo el mismo que era y sigue estando en el mismo lugar donde estaba. No se ha movido. El tiempo no hará ningún cambio en Él.
como las estrellas. Cuando tú te acercas a mirar las estrellas, tú las ves allí en ese sitio. Tú vienes mañana y están allí en ese mismo lugar. Vienes al mes que viene y siguen ahí en el mismo lugar. Vienes al año que viene y allí están inamovibles, en el mismo sitio. Así el Señor, hermanos, Él es inmutable. Él es inmutable. Él no puede cambiar. Malaquías 3:6 dice, porque yo el Señor no cambio, por eso vosotros, oh hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Oh, cuán apacibles son estas observaciones de Dios para nuestros espíritus bajo esa providencia oscura que viene a nuestra vida. En medio de la aflicción, nosotros debemos considerar que nuestro Dios no cambia, que nos ama con amor eterno y que sus pensamientos para con los suyos son siempre de bien. Consideremos su gracia y bondad, consideremos su sabiduría, su fidelidad, su suficiencia y su inmutabilidad. Ahora, hermanos, sin importar cuán triste, cuán deprimente sea la expresión de la providencia, nosotros estamos llamados, lo vemos en muchas escrituras, a mantener el gozo espiritual y el consuelo de Dios bajo todas estas cosas. Porque una cosa es lo que decimos y declaramos. Sí, nosotros reconocemos que el Señor es el Señor de nuestros caminos. Eso lo podemos reconocer con nuestros labios, ¿verdad? Pero ¿cuál es el estado de nuestra alma? ¿Cuál es el estado de nuestra alma? Habacuc 3:17-18, aunque la higuera no eche brotes, ni haya frutos en la viña, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del redil y no hayan vacas en los establos, con todo yo me alegraré en el Señor y me regocijaré en el Dios de mi salvación. Nosotros no tenemos excusa para no mantener nuestro gozo y nuestra alegría en el Señor cuando vienen las aflicciones. Este gozo o consuelo espiritual por medio de la aflicción no es otra cosa que la alegría de nuestro corazón en Dios, por quien Él es, por quien Él es, y el sentido de nuestro interés en Él y en sus promesas. Dice Habacuc, con todo me alegraré en el Señor. Ninguna providencia adversa debería hacer que esto sea inoportuno para un cristiano. Supongamos que un cristiano pueda encontrarse en el estado más angustioso y calamitoso de su vida. Sin embargo, ¿por qué deberían las providencias dolorosas hacerle poner a un lado sus consuelos en Dios? Cuando ese estado no es más que momentáneo. Cuando él sabe que eso es pasajero. Cuando él sabe que a la misma vez los consuelos que tiene Dios para él son eternos. 2 Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Hermanos, es algo mental, es algo que debemos traer a nuestra mente. Es algo que tenemos que tener presente en nuestros pensamientos. ¿Por qué deberíamos abandonar nuestro gozo en Dios por el motivo de las providencias dolorosas exteriores, cuando en el peor o el más bajo, o el más punto más bajo, los santos tienen infinitamente más motivos para regocijarse que abatirse? Estás pasando por una prueba, por una, o dos, o tres quizás. Pero los motivos que tú tienes para estar gozoso son miles. Son miles. Hay más en una de sus misericordias para consolarnos que en todas nuestras aflicciones para abatirnos. Romanos capítulo 8, versículo 18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Miren qué armado estaba el pensamiento de este apóstol, ¿verdad? ¿Y quién pudo haber pasado más aflicciones que este hombre? Y él decía, estas aflicciones no se comparan con la gloria del Señor. ¿Por qué deberíamos estar tristes mientras nuestro Dios está con nosotros en todas nuestras angustias?
Como Cristo bien dijo, ¿acaso los acompañantes del novio pueden estar de luto mientras el novio está con ellos? Mateo 9:15. Entonces decimos, ¿puede el alma estar triste mientras Dios está con ella? ¿Puede el alma estar triste si confía en la promesa del Salmo 19:15 que dice, yo estaré con él en la angustia? Hermanos, dejemos que se abatan aquellos que no tienen a Dios. Dejemos que se abatan aquellos que no tienen a quién concurrir en medio de sus penas. Nosotros no. Nosotros no. ¿Por qué deberíamos estar abatidos bajo las providencias dolorosas cuando tenemos tanta seguridad de que mediante las manos de estas providencias Dios nos hará bien? Sabemos que esa aflicción es para nuestro bien. Lo sabemos y somos capaces incluso de aconsejarle a otro hermano que está pasando por la aflicción. Pero nos quejamos. Y no nos sometemos y no buscamos el gozo en Él, no renovamos nuestra mente, nuestro entendimiento. Todas estas cosas resultan para nuestra salvación, dice Filipenses 1:19 y Romanos 8:28, porque mediante estas providencias dolorosas, Dios no está sino matando nuestras pasiones, destetando nuestros corazones de este mundo, previniendo las tentaciones y suscitando los deseos en la búsqueda del cielo. Este es todo el daño que Dios nos hará, hermanos. En quinto lugar, ¿por qué deberíamos abandonar nuestro gozo en Dios cuando el cambio de nuestra condición está tan cerca? Está tan próximo. No es sino por un poco de tiempo y los sufrimientos huirán, dice en 1 Pedro 5:10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Hermanos, nunca más sufrirán, eso lo sabemos. Apocalipsis 7:17, y Dios enjugará todas lágrimas de sus ojos. Hermanos, con todo esto, con todas estas pruebas, podemos ver entonces que no tenemos ninguna razón de renunciar a nuestra alegría y consuelo en Dios por motivo de la providencia aflictiva en nuestra vida. Pero esto suena muy fácil, ¿verdad? Decirlo. ¿Cierto? Mantener el gozo en medio de las mayores aflicciones, esto es muy fácil decirlo, pero muy distinto es pasarlo. ¿Es posible en esta vida? ¿Es posible mantener el gozo en medio de nuestras peores aflicciones? Si esto no fuera posible, Dios no los demandaría. Si no fuese posible, Dios no nos pediría eso. Mientras el Señor nos ejercita en este mundo, bajo todas sus providencias, nosotros debemos ejercer una determinación y mantener nuestros corazones en las cosas eternas. Repito, hermanos, es una cuestión mental. Es una cuestión de renovar nuestro entendimiento en la palabra de Dios. Es tener una determinación en base a toda la información, las promesas y lo que Dios nos dice en su palabra, que nosotros ejercitamos corazones que están con la vista en la eternidad. En Génesis 6:9 dice que Noé caminó con Dios. Noé caminó con Dios, pero se encontró con providencias tan dolorosas en su época que ningún hombre haya vivido en su tiempo. Pero Noé no se detuvo. Él siguió caminando con Dios, aún en medio de la aflicción. Es triste decirlo, pero la mayoría de las providencias dolorosas de Dios detienen en lugar de hacer avanzar nuestro caminar con Dios. Nos paraliza y tenemos ganas de abandonarlo todo cuando viene la aflicción, cuando más bien nos debiera ejercitar a que continuáramos caminando y dependiendo más de Dios. Miren a Noé. Y en muchos casos, muchos hasta dejan de caminar y abandonan a Dios.
Noé, bajo sus muchas aflicciones, caminó con Dios. Nuestros corazones son estrechos y no saben cómo manejar estos asuntos que quizás son diferentes, ¿no? ¿Cómo concebir que tantos males puedan producir tanto bien? Explícale eso a una persona inconversa. Si aún para nosotros es difícil tratar de entender esto. Esta mente nuestra no puede entender esto de manera correcta, pero ciertamente se puede alcanzar una disposición de espíritu que nos permita seguir un curso uniforme y constante con Dios, sin importar lo que sobrevenga sobre nuestra vida. Pero debemos dirigir nuestros corazones hacia el cielo, hacia las cosas eternas, mortificando las cosas terrenales y manteniendo una debida distancia con aquellas cosas que desvían nuestra mirada, nuestra mente, nuestra vista de lo eterno. Pero ¿cuáles son las advertencias al momento de considerar el retraso en la providencia de Dios? Porque Dios se puede demorar, Dios puede tardar. Esta aflicción puede estar tardando mucho tiempo, años quizás. ¿Qué advertencia tenemos en la palabra de Dios a una situación así? Si la providencia retrasa la realización de alguna misericordia por la que hemos estado esperando u orando durante mucho tiempo, debemos procurar no desanimarnos ni desfallecer de esperar en Dios. Pero no siempre las oraciones son respondidas en el tiempo que nosotros queremos. No siempre las oraciones son respondidas en la hora en la que nosotros pedimos a Dios aquella cosa. A veces sucede así. Uno de los motivos es porque no es el tiempo apropiado para poder recibir esa misericordia. Todavía no es el tiempo. El tiempo de misericordia es una circunstancia muy grande que le suma mucho al propósito de Dios. No es cuando yo quiera, es en el tiempo de Dios. Dios no juzga, hermanos, como nosotros. Nosotros nos precipitamos y las queremos tener en este momento. Pero cuán aventurados son aquellos que esperan en Jehová, dice Isaías 30:18. Si Dios considera que no es el tiempo apropiado para recibir nuestras misericordias, debemos esperar. Debemos esperar. En segundo lugar, otra razón es porque la providencia aflictiva que no se han cumplido con ese propósito en nuestros corazones, voy a repetir, otro propósito por lo cual esas providencias aflictivas no se han cumplido es con el propósito de que en nuestros corazones Dios esté haciendo allí una obra. Hasta entonces, la vara no será quitada. La vara no será removida. En Isaías 10:12 dice: y sucederá que cuando el Señor haya terminado toda su obra en el monte Sión y en Jerusalén, dirá: castigaré el fruto del corazón orgulloso del rey de Asiria y la ostentación de su arrogancia. El rey de Asiria era un instrumento en las manos de Dios para castigar a su pueblo, a Jerusalén. Pero hasta que el Señor no cumplió, no terminó toda la obra que Él estaba haciendo a través de esa vara, el Señor no la quitó. No la quitó. Quizás por eso puede tardar el que el Señor esté allí con esa aflicción, El Señor todavía no ha hecho lo que tiene que hacer. Pero a pesar de que existen razones de peso para detener y retrasar sus misericordias, pero es una realidad también que hay veces que nosotros no podemos soportar. Llegamos en ciertos momentos que nuestras manos cuelgan y estamos a punto de desmayar. Dice el Salmo 69:3, cansado estoy de llorar, reseca está mi garganta, mis ojos desfallecen mientras espero en mi Dios. Nosotros solemos juzgar por lo que sentimos y las apariencias externas y no consideramos que el corazón de Dios puede estar dirigido hacia nosotros, aunque la mano de su providencia parezca estar contra nosotros. Si las cosas continúan como están, pensamos entonces que nuestras oraciones fueron una pérdida quizás. Estoy perdiendo el tiempo viniendo al trono una y otra vez porque no encuentro respuesta a mis oraciones. Y que nuestras esperanzas del Señor comienzan a perecer.
Y cuando las cosas van de mal en peor, nuestra incertidumbre, oscuridad y angustia aumentan. Entonces concluimos mucho más que Dios está enojado aún con nuestras oraciones. ¿Y por qué Dios no responde? Observen la respuesta de Gedeón. Oh Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha ocurrido todo esto? Este tipo de espera incluso tambaleó la fe de Moisés. Él llegó a decir en Éxodo 5, 22, 23, entonces Moisés se volvió al Señor y dijo, oh Señor, ¿por qué has hecho mal a este pueblo? ¿Por qué me enviaste? Pues desde que vine a Faraón a hablar en tu nombre, él ha hecho mal a este pueblo y tú no has hecho nada por librar a tu pueblo. Debemos tener cuidado cuando la providencia aflictiva nos parece muy larga, porque podemos entrar en desconfianza hacia Dios sin fundamento, hermanos. ¿Cómo evitar dudar del Señor cuando no responde nuestras oraciones? ¿Qué debemos hacer? Solamente daré dos y estaremos finalizando. Primero debemos ser conscientes que la demora de sus misericordias es realmente para nuestro beneficio. Es realmente para nuestro bien. Miren lo que dice Isaías 30, 18. Él dice, el Señor espera para tener piedad de nosotros. Él espera. Las misericordias de Dios tendrán que venir en algún momento a nosotros. Su consuelo, la retirada de esa aflicción. Pero dice, el Señor espera para tener piedad de nosotros. ¿Y qué quiere decir esto? Pues no es nada más que el tiempo de su preparación, la preparación de esa misericordia para nosotros. Y también la preparación de nuestros corazones para poder recibir esa misericordia. Para que así podamos poseerla con el mayor provecho y consuelo posible. ¿Qué hace el niño necio? El niño necio arranca del árbol la manzana que está verde, precipitadamente. Pero el que espera en Jehová, el fruto cae solo. Y es más dulce, más placentero. La demora de sus misericordias es realmente para nuestro beneficio. Y en segundo lugar, nuestra falta de aptitud para las misericordias es la razón por la que son postergadas tanto tiempo. Y aquí entra la responsabilidad nuestra. Le ponemos obstáculos, hermanos, a las misericordias de Dios. Nosotros le ponemos obstáculos al camino de las misericordias de Dios. Y luego nos quejamos de que tardan en llegar. ¿Qué son esos pecados? ¿Qué son esos obstáculos? Son nuestros pecados. Son nuestros pecados. En Isaías 59, 1, 2 dice, la mano del Señor no se ha cortado para salvar, ni su oído se ha endurecido para oír, pero las iniquidades de ustedes han hecho separación entre ustedes y su Dios, y los pecados le han hecho esconder su rostro para no escucharlos. El problema no está en Dios. El problema no está en sus misericordias retenidas. Y cuando se alarga la providencia aflictiva, muchas veces son nuestros pecados los que obstaculizan el camino hacia que nos lleguen las misericordias de Dios. Son nuestros pecados que le han hecho esconder su rostro para no escucharnos y para no acercarse con sus tratos misericordiosos. Hermanos, consideren eso. Nuestra falta de aptitud para las misericordias es la razón por la que son postergadas tanto tiempo. Y estamos allí orando y pidiendo y nada sucede y no viene y seguimos en la aflicción uno tras otro. Pero no estamos viendo que no nos arrepentimos de nuestros pecados y no venimos al Señor en humillación para que sea removido aquello que obstaculiza las iniquidades de ustedes han hecho separación entre ustedes y Dios. Y los pecados le han hecho esconder su rostro para no escucharlos.
Anhelamos sus misericordias, pero no tratamos ni abandonamos nuestros pecados. No nos preparamos para recibirlas, para que Dios escuche y para que venga a salvarnos. Versículo conocido, Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Alcanzará misericordia. Si el Señor nos visita con pruebas y enfermedades, hermanos, no olvidemos que la exhortación nos habla como a niños. Es para tu bien. No solemos decir eso a nuestros hijos. Hijo, es para tu bien. Es para tu bien. No debemos desmayarnos bajo una aflicción, ya sea tan pesada y prolongada, ni dejarnos llevar por la desesperación, ni usar medios incorrectos para buscar alivio en medio de esa aflicción. El Padre corrige al Hijo a quien ama porque lo ama y desea que sea sabio y bueno. Las aflicciones están lejos de hacer daño a los hijos de Dios que, por la gracia de Dios, promueven su santidad. Todos los aspectos del carácter de Dios trabajan juntos en la providencia para el bien de los que le aman. A veces puede parecer que se opongan entre sí, pero por fin siempre se encuentran. Por fin siempre se encuentran. Escucha este salmo y termino con esto. El Salmo 85:10 dice: las misericordias y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Estas palabras se refieren al regreso de Israel de la cautividad de Babilonia. Es en ese momento que se pronunciaron estas palabras, que se escribieron estas palabras. La verdad y la justicia de Dios en la promesa hecha 70 años antes parecían estar muy lejos de experimentar esa misericordia y esa paz, la cual Israel encontró recién cuando salió de la cautividad. La promesa hecha tantos años antes y su cumplimiento 70 años después son descritas como dos amigas que ahora sonríen y se besan al encontrarse después de una larga ausencia en el pueblo. La paz, la misericordia, la verdad, la misericordia y la verdad se encontraron, dice, la justicia y la paz se besaron. 70 años después estaban separadas. Cada vez que las promesas de Dios y los eventos que fueron prometidos se encuentran entre sí, son abrazados gozosamente por el pueblo de Dios. Dios retrasa la respuesta a sus oraciones y nosotros decimos: perecemos mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Pero cuán llenos de consuelo somos cuando esas oraciones son contestadas, cuando habíamos perdido toda esperanza de recibir respuesta alguna de parte de Dios en ellas. Pero cuán grandes bendiciones nos han traído la providencia de aquellas cosas, las cuales pensamos que nos traerían la ruina y nos traerían la miseria. Todo esto no será para nuestro bien, esto nos arruinará. Pero cuán gozo, ¿verdad? Cuánta alegría, cuánta bendición. Cuando llega el momento de ser contestadas las bendiciones, las oraciones, vemos la providencia sabia, buena de Dios. José no se imaginaba que su venta como esclavo en Egipto resultaría en su beneficio y sin embargo vivió para ver un propósito bueno en ello. ¿Cuántas veces hemos sido obligados a decir igual como David: bueno es haberme sido afligido? Salmo 119:71. Al principio nuestras reacciones ante los problemas es de suspiros y lágrimas, pero en los tiempos de nuestro soberano Dios los vemos con gozo y le bendecimos por ella. Hermanos, esperemos en el Señor. Esperemos en el Señor, porque Él no se tarda en su misericordia, sino que es paciente para con todos. ¿Y qué debemos hacer mientras esperamos? El versículo inicial: confía en el Señor con todo tu corazón, no te apoyes en tu propio entendimiento, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio en tus propios ojos, sino que teme al Señor y apártate del mal. Que el Señor bendiga, hermanos, su palabra.